Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes, buena tarde, Yema, eskerrik asko Buenas gure tardes. izateagatik. Bueno, eta ere zerren bigarren saioarekin hastera goaz, ezagutza adituaren zeregina, el papel del conocimiento experto. Nik uste dut eztabaida oso interesgarria dela gaur egun bizitzen ari garen egoeran, zientzilariei buruz asko hitz egin dugu azken aldian, beste batzutan gutxiegi hitz egiten dugu agian, eta horren inguruan eta beste hainbat gaien inguruan, gaur izango dugu aukera Iñaki López, Yema Marfani eta Txexo Ausonekin moderatzaile lanean, horren berri izateko. Nik nire aldetik ez dut gehiago luzatuko aurkezpen hau, garrantzitsuena berei entzutea delako. Y como decía recientemente fallecido Marcos Mustad, el orador de los Luthiers, como cualquier tiempo pasado fue anterior, vamos a hablar de futuro, de la importancia que tiene la cultura científica en la ciudadanía, si son expertos, son especialistas, bueno, de todo eso nos van a hablar ahora mismo los ponentes que tenemos, a los que agradezco su presencia y su participación. Eta zuei guztioi ere eskerrak eman gaur gure artean izateagatik eta Txetxo Ausin zurea da hitza. Eskerrik asko. Muchas gracias, Ander. Es un placer participar en este foro, en esta iniciativa Pensando el Mundo después del coronavirus, eta orain zer, impulsada por Fundación Kutxa y por Globernance. Y la verdad es que el tema de la sesión de hoy sobre el papel del conocimiento experto es realmente muy interesante. Si algo ha puesto de relieve esta pandemia es la importancia que tiene la investigación científico-técnica para abordarla. Y realmente los expertos, la investigación está en boca de todos. De hecho, ayer mismo, cuando se hablaba de las medidas de desescalada, se apelaba a los criterios científicos, a los criterios de los expertos y todos miramos anhelantes la investigación que están llevando a cabo en laboratorios, en centros, en universidades, que están haciendo un esfuerzo enorme para encontrar tratamiento y vacuna, y por primera vez yo creo que hasta nos enorgullecemos, como cuando estamos viendo a los deportistas de élite, cómo nuestros científicos y científicas están haciendo una tarea encomiable. Esto justo en un momento en el que precisamente la ciencia no gozaba del mayor apoyo. La ciencia carecía de apoyos suficientes, estaba en cierto sentido postergada, no solo presupuestariamente, sino a veces incluso en su reconocimiento social. Había un cierto menosprecio, una cierta menosvaloración del papel de la ciencia, hasta el punto de la proliferación de los bulos, de las pseudociencias, de los fakes, incluso de lo que se llama pomposamente hechos alternativos, ¿no? Y ahí tenemos dirigentes mundiales como Donald Trump, que hace unos días sugería incluso el inyectar desinfectante a los enfermos para matar el virus, ¿no? Creo que el papel de la ciencia es realmente muy importante en este contexto, y para ello tenemos dos invitados realmente de lujo. Yema Marfani, que es profesora e investigadora en genética en la Universitat de Barcelona y reconocida divulgadora científica, y Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Muchas gracias a los dos por participar en este diálogo, y ahora lo que voy a plantearos es algunas preguntas iniciales. Luego repartiremos el tiempo en dos bloques para que también demos lugar a las preguntas del público asistente, y luego seguiremos con un segundo bloque de cuestiones. Me animo a preguntaros, en primer lugar, un poco para situar el asunto, sobre cuál debería ser o cuál es el papel del conocimiento experto de la investigación científica en una situación como la actual, ¿no? También me pregunto si no pedimos demasiado a la investigación y a la ciencia, porque hay un gran salto, un gran hiato entre lo que puede ofrecernos y las expectativas que también genera. Hoy en un artículo se hablaba precisamente de esa fe en la ciencia que es mayor en tiempos de zozobra, ¿no? Quizás habría que enmarcar, y por eso os invito ahora a que conversemos sobre cuál es el fundamento de la credibilidad y la confianza que generan la ciencia y la investigación científica técnica. Juan Ignacio, tienes la palabra, por favor. Muy bien. Bueno, arratsaldeon. La verdad es que es una gozada poder estar aquí charlando con vosotros. Para alguien como yo, que bueno, me gusta hablar, que me den la oportunidad de hablar, pues es de las mejores cosas que me pueden pasar, ¿no?
y además para hablar de un asunto que me interesa mucho, ¿no? Bueno, ¿cuál puede ser el papel de la ciencia en una coyuntura como esta? Voy a empezar haciendo alusión muy brevemente al título, de todas formas, de la conversación, que es el papel del conocimiento experto, simplemente para hacer una pequeña precisión, y es que está con el término experto, en relación con el término experto, ¿no? que como calificativo, bueno, pues me parece que puede ser adecuado, pero cada vez que se habla de nosotros, de los científicos o de las científicas como expertos, pues a mí me resulta una denominación un tanto incómoda, ¿no? Porque no nos acaba de identificar, yo creo, con lo que verdaderamente somos o con la manera que tenemos de abordar los problemas. Creo que hay que establecer una distinción. Conviene precisar que aquí estamos hablando, bueno, dos personas que somos una científica y un científico, de formación, de profesión y luego también de práctica de divulgación o de difusión social de la ciencia, ¿no? Y esto tiene implicaciones. De todas formas, no me voy a alargar en este tema porque yo creo que probablemente luego podamos volver a ello, ¿no? En relación con el papel, a mí hay un asunto en toda esta crisis que me preocupa, ¿no? Porque tú, Chechu, has dicho esto de que la ciencia es, bueno, pues ahora vemos con cierta expectativa, ¿no? O sea, estamos a la expectativa de lo que nos pueda proporcionar la comunidad científica, de la solución que nos pueda llegar a proporcionar. Bien, yo he llegado a escribir, ¿no?, que la solución a este problema la va a traer el conocimiento. O sea, para mí no hay ninguna duda. Si hay solución, esa solución la va a traer el conocimiento. Sin conocimiento, desde luego, no lo va a haber. Nos podemos quedar sin solución incluso, pero si la llega a haber, va a ser por eso, ¿no? Y sin embargo, paradójicamente, corremos un curioso peligro, ¿no? Y el peligro consiste precisamente, o el peligro procede de uno de los rasgos del conocimiento científico, que está inherente en su propia naturaleza, que es la gran incertidumbre que rodea a todo el proceso de generación del conocimiento, ¿no? Yo vengo comprobando desde el comienzo de la crisis que se le pide a la comunidad científica una respuesta relativamente rápida y segura. El propio Trump al comienzo también se dirigía a los científicos diciendo: ¿qué hacen ustedes que no me dan una solución, ¿no? Y probablemente esta misma actitud sea la actitud de mucha gente, ¿no? Que piense, bueno, ¿para qué les pagamos? ¿Para qué les pagamos? ¿Para qué están en las universidades, en los laboratorios? Si resulta que cuando surge un problema de esta naturaleza nos encontramos con que la gente va al hospital y hay gente que se muere y vivimos encerrados, o sea, y se está generando una situación de crisis social y económica terrible. ¿De qué nos sirven los científicos, ¿no? Y nuestra respuesta creo que honrada, es decir, no tenemos una solución en este momento. Esto es un fenómeno nuevo, pandemia es algo nuevo, porque el virus que provoca la enfermedad tiene unas características que no tienen otros virus que conocemos, y porque además las circunstancias sociales, las circunstancias del mundo han cambiado, y entonces resulta que las condiciones en las que se expande la pandemia y contagia a la gente y las consecuencias que tiene nos están resultando absolutamente nuevas, ¿no? Esto genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad, y a mucha gente además le genera mucho desconcierto, incluso que haya puntos de vista científicos diferentes, y los está habiendo en la comunidad científica. Hay epidemiólogos que sostienen unas tesis y otros sostienen otras. Hay consejos a veces dispares a las autoridades, ¿no? Esto a una persona que ha dedicado su vida a la ciencia no le resulta en absoluto, en fin, extraño, le parece normal. O sea, esta es una de las debilidades de la ciencia, tiene varias, esto de no poder dar respuestas con carácter absoluto, certezas, y sin embargo, lógicamente también es una de las fortalezas de la ciencia, porque eso es lo que nos permite progresar. El hecho de precisamente que no demos nunca por establecidas una serie de nociones y que estemos dispuestos a irlas modificando y aceptemos que puede haber diferencias de criterio, y hasta que no pasa el cedazo de la prueba, una proposición no la consideramos válida, y siempre temporalmente, es la razón por la que la ciencia progresa y por la que nos ofrece cada vez mejores soluciones. Pero es una debilidad y es una fuente de problemas, porque para mucha gente
deberíamos ser capaces de dar una respuesta ya. Y lo que en principio debería ser interés general del público para con la ciencia e interés en que se la apoye en el futuro, a lo mejor resulta que nos acaba pasando factura, ¿no? Y nos digan, ¿ustedes qué hacen si no nos han resuelto esto ya? Ya es un mes, 2 meses después de que se ha contagiado la primera persona, para empezar. Bueno, Gemma, ¿y qué nos cuentas para abrir boca, por favor? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante esta intervención primera, porque creo que ha dado justamente en el meollo de la cuestión, ¿no? Y es de que la gente, cuando tiene un problema, pues se gira hacia los científicos diciendo, bueno, ofréceme una solución mágica, ¿no? Y no existen soluciones mágicas. El científico investiga, tiene un método y tiene una serie de hipótesis que luego va testando y a medida va avanzando en el conocimiento. Y como muy bien ha dicho pues Juan Ignacio, normalmente los científicos lo que tenemos que debatimos entre nosotros. Oye, yo pienso esto, yo pienso lo otro, y entonces entre nosotros nos ponemos de acuerdo y así avanzamos. Y quizá esto desde el punto de vista más de la sociedad pues lo percibe de otra manera. Y yo me estoy dando cuenta, y justamente leí unos comentarios que me llegaron al alma de uno de los mejores epidemiólogos que hay en Estados Unidos, Carl Bengtson, que se quejaba de que él llevaba más de 20 años dedicado a la epidemiología y que resulta que ahora, dependiendo de cuál era su opinión, tenía toda un conjunto de gente que ahora lo endiosaba y pensaba que era fantástico y que todo lo que decía, vamos, iba a misa. ¿Y por qué? Pues porque coincidía con sus ideas preconcebidas y con su teoría de cómo se tenía que enfocar el futuro. E igualmente tenía otro montón de gente que justamente lo denostaba, era el demonio encarnado, todo lo que opinaba era espantoso, porque estaba en contra de sus ideas preconcebidas. Por tanto, creo que este hiperpartisanismo, tal como él lo definía, es muy peligroso, porque implica que entonces la gente solo cree aquello que le conviene creer y no es capaz de ponerse en la tesitura de discutir. Y eso creo que es importante y tenemos que hablarlo. La ciencia está ahí para aconsejar, para asesorar, no para tomar decisiones. Es un punto. Creo que también esto hace que la gente entonces se gire para los primeros charlatanes que aparecen. Y yo en mi grupo pequeñito de redes sociales, pues me tengo que pasar la vida diciendo, no, esto que acaban de decir que este virus ha salido de un laboratorio, esto es un fake, o sea, es una mentira total. Y tienes que intentar convencerlos con argumentos científicos de por qué es mentira. Entonces, llega un punto en que me doy cuenta que es que falla quizá también la educación científica buena. Es decir, tendríamos que promocionar una educación de base para que a la gente no se le pudiera tomar el pelo tan fácilmente, porque es que tú vas leyendo los argumentos que te dan, entonces es que no hay ninguno que se sostenga mínimamente con sentido común, o sea que tampoco se aplica el sentido común. Y creo que luego sí que nos piden mucho cuando hay una crisis, pero no se da dinero para la investigación, no se da. En España ha habido mucha crisis, ya antes tampoco no se daba mucho dinero para la investigación, pero se ha desnudado totalmente. O sea, estamos languideciendo. En la universidad la edad media de los profesores son 58 años. Es que ya estamos para jubilarnos casi. ¿Dónde está la gente joven, la sangre nueva? En la universidad, en los centros de investigación igual. Están fuera. La gente mejor, los más preparados, los más inteligentes, no están aquí, porque aquí no hay sitio, no hay nada para ellos, se van fuera. Eso es una sangría constante de cerebros que luego cuando nos hacen falta, pues claro, hay que tenerlo en cuenta. Y ya solo para apuntar, porque luego creo que todos estos temas van a volver a salir, yo creo que cuando la gente se gira hacia los científicos para que ofrezcamos la solución, creo que lo que tendríamos que ver es de que la solución no vendrá de un único ámbito social o de un único grupo social, por muy bien preparado o por mucho conocimiento que tenga. O sea, los científicos podemos asesorar, debatir, predecir, hacemos modelos, podemos proponer, pero al final hay que ver cómo se aplican estas ideas. Entonces, las comisiones de expertos han de ser multidisciplinares y tiene que haber gente que sepa de todos los ámbitos que están implicados para tomar decisiones que luego también nos impliquen a toda la sociedad. No es que un experto diga y porque él dice lo hace. No, no, entre todos tenemos que valorar si eso es aplicable o no, pero no por eso denostar al científico, no, es decir, el científico asesora y el conocimiento vale.
Luego se puede discutir o no, debatir, y así se crece. Y yo lo dejo aquí porque creo que quizás la gente va a tener pues, más ideas y vamos a partir de ahí desgranando. Pero a mí me gustaría hablar no solamente de lo que estamos viviendo, sino que me reservo para el final hablar del futuro. ¿Qué sociedad nos va a quedar? ¿Cómo yo creo que va a quedar esa sociedad? Porque el presente es el presente, pero es el primer paso para el futuro. Bueno, la verdad es que Gemma, Juan Ignacio, han sido unas intervenciones iniciales muy jugosas. Me interesa mucho lo que habéis contado sobre el cambio y la incertidumbre, porque quizás le pedimos a la ciencia algo que no puede dar, y es certezas absolutas y milagros, como decías, Gemma, ¿no? Y durante esta pandemia se ha dicho muchas veces que cómo era posible que se cambiara de criterio con respecto a determinadas acciones a tomar, pero claro, también iban variando los datos y los conocimientos que se tenían, ¿no? La ciencia avanza y cambia precisamente y en función siempre pues, de aplicar un método riguroso y confiable para sus investigaciones. Hay algunas preguntas y voy a lanzaros estas preguntas un poco para que continuemos con el diálogo. Por ejemplo, preguntan para Juan Ignacio, ¿qué les dirías a aquellas personas que han denostado antes de esta epidemia a las vacunas, ¿no? Ahora vemos en primera persona lo que ocurre cuando no hay vacunas. Este es un debate muy largo y que ha existido en la opinión pública en España y en otros países, y hay uno de los participantes que lanza esta pregunta. También voy a decir 2 o 3 preguntas seguidas para que podáis conversar vosotros y responderlas. Otra pregunta dice que decía Chillida que el pasado y el futuro son contemporáneos. Parece que esta pandemia nos ha recordado sucesos anteriores. ¿Aprenderemos para el futuro o simplemente cuando pase nos olvidaremos de lo que está sucediendo, ¿no? También se habla un poco de que si para cualquier asunto hay expertos, apoyarse en ellos no haría que dejásemos nuestra vida en sus manos. Pues la posición de la sociedad y la individualidad se tiene en cuenta. Yo creo que Gemma ha hablado un poco de esto al final de su intervención, ¿no? Y por último, también una última cuestión de las que recojo aquí es que si nos acordamos de los científicos y ponemos el foco en ellos cuando truena, nos acordamos de ellos cuando truena, cómo formamos gente joven que aquí no tiene un futuro, ¿no? La verdad es que aquí vuelve un poco este participante a insistir en el asunto de la inversión y de la necesidad de fomentar el talento local, ¿no? que se nos va a otros sitios. Bueno, os dejo la palabra y voy a ir recogiendo algunas intervenciones más de los participantes. Juan Ignacio, igual mejor tú contestas primero lo de vacunas y luego yo me meto. Yo de lo de las vacunas tampoco tengo mucho más que decir, que yo creo que la situación ha puesto de manifiesto la importancia de las vacunas, ¿no? Si ahora hubiera una vacuna para esta enfermedad, no estaríamos en esta situación. Sencillamente no estaríamos encerrados, no estaríamos ante una crisis monumental delante, ¿no? O sea que la utilidad es obvia y es manifiesta, ¿no? Creo que esto puede ayudar también a despejar algunos de los, de esas reservas que han crecido y que han dado lugar a que se generen movimientos antivacunas que están haciendo que en los casos de algunas enfermedades disminuya la inmunidad de grupo y de rebaño y se estén produciendo problemas. En Europa mismo, por ejemplo, con el sarampión, ¿no? y con algunas otras cosas. O sea, esto creo que la experiencia está en ese sentido resultando ilustradora. De todas formas, voy a conectar ahora esto con la segunda pregunta que se ha hecho, que me parece también muy interesante, que es si aprenderemos o no aprenderemos, ¿no? Yo creo que hay cosas que aprenderemos y cosas que no aprenderemos. O sea, cuando dejemos de estar amenazados por una situación así, volverán los modos antivacunas, porque la componente irracional que hay detrás es una componente que es intrínseca a nuestra propia naturaleza. Incluso, aunque es cierto que con mayor cultura científica eso se debería resolver, también es cierto que en las actitudes antivacunas hay una componente muy importante de una especie de rebelión ante la autoridad, yo diría, ¿no? Y esta rebelión frente a la autoridad
Esto es una tendencia también de muchos seres humanos que no va a desaparecer a corto plazo, ¿no? Hay una desconfianza hacia la autoridad, sea la autoridad científica, la autoridad política, la autoridad religiosa. O sea, yo creo que esa componente va a estar ahí. La cuestión del aprendizaje, de todas formas, me interesa más por una razón, como sociedad. No hemos aprendido, no aprendemos de las cosas que no nos pasan, ¿no? El anterior episodio equivalente que ha ocurrido en el mundo en relación, o sea, de esta naturaleza fue la gripe del año 18. Pero es que de esa gripe no queda prácticamente nadie y las circunstancias eran completamente diferentes, era un mundo diferente, una sociedad diferente. Aquello provocó centenares de miles de muertos, pero ya digo, no es un hecho reciente. Yo estoy de acuerdo y, por ejemplo, yo creo aquí, pero una cosa más cercana y que sí que hay más gente que lo vivió, es, por ejemplo, la erradicación de la polio gracias a la vacunación. Y esto sucedió en España porque alguien se empeñó en que teníamos que vacunar y se erradicó la polio. Entonces, yo todavía he visto gente mayor que yo que no podían andar, que habían quedado paralizados por poliomielitis. Y yo en mi época ya no hubo nadie. Y eso fue así. Es decir, yo lo he visto con mis ojos, entonces claro, ya lo creéis más, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo con Juan Ignacio que hay un componente de irracionalidad, porque por ejemplo hay gente todavía que cree que la Tierra es plana, cuando claramente, o sea, es que es igual como lo mires, o sea, la Tierra no es plana. Pero bueno, ellos continúan a lo suyo. O sea que siempre tenemos que pensar que habrá un porcentaje de gente que, como dice Juan Ignacio, quizá tiene un punto de rebelión contra una autoridad, a que sea. Yo veo que hay varias preguntas que nos están haciendo también sobre cómo nos va a quedar el futuro y hasta qué punto pues, hay toda una serie de cuestiones éticas, y yo diría más bien bioéticas también, de cómo va a cambiar la sociedad. Claro, ahora estamos viendo el coronavirus porque es la crisis del momento, pero yo diría que nos ha cogido esta crisis en un punto de inflexión en el siglo XXI, en que claramente ya os puedo decir que el futuro va a ser muy distinto del que hemos nosotros vivido. Y eso es así. Yo soy del ámbito de la genética y domino el diagnóstico genético, la biotecnología, y os puedo decir que no será lo mismo. Y no será lo mismo porque los datos genéticos van a existir y estos datos genéticos, que es nuestra información genética más íntima, va a decir o puede predecir qué enfermedades es más probable que suframos en el futuro o no. Esto es una información que existe. Esa información la gente la está regalando por internet cada día cuando quieren saber, yo tengo un 15% de ADN finlandés y un 15% francés. Bueno, pues están regalando su ADN con toda esta información. Y bueno, a mí me preocupa. Esta información, la gente se preocupa por los datos de movilidad. Bueno, los datos de movilidad son importantes, evidentemente podríamos discutir hasta qué punto son íntimos o no íntimos y hay un bien social mayor, pero está claro que el ADN es muchísimo más íntimo y no nos afecta solo a cada persona. El ADN es 50% de cada uno de nuestros parentales, lo compartimos con nuestros hermanos, 50% con nuestros hijos, es decir, cuando tú regalas tu ADN, regalas el ADN de tu familia, el futuro genético de tu familia, y eso me preocupa. Punto número 1. Punto número 2, tenemos tecnología para modificar genéticamente, modificar con precisión bacterias, hongos, plantas, animales, también el coronavirus algún día, pero nosotros también. Eso nos pone una herramienta muy poderosa. Entonces, los científicos vamos a diciendo, oiga, esto está aquí, esto ya se puede hacer. ¿Somos nosotros los que tenemos que decir hacia dónde vamos como cultura? No. ¿Como sociedad? No. Es que esto quiere decir que tenemos que hacer una discusión seria, pero no porque la gente tenga miedo. No, es que tener miedo no sirve de nada. El miedo sirve para plantearse las cosas antes de que sucedan. Yo me gustaba mucho cuando era joven la ciencia ficción, y la ciencia ficción sirve para esto, para plantearse mucho antes de que suceda qué futuros puede haber y entonces decidir, nos gusta, no nos gusta. En los años 70 el gran coco era una inteligencia artificial superior que nos mandara a todos y nos hiciera que todos fuéramos esclavos. Hasta que todo el mundo tiene un ordenador en casa y al niño más pequeño ya le regalas un ordenador. O sea que ya no le tenemos miedo a la inteligencia artificial. Bueno, quizá ahora tendremos que tener miedo a la genética o no. Más que miedo,
saber qué puede pasar y decidir como sociedad hacia dónde queremos ir y tener en cuenta que el mundo es global y que las decisiones que tomamos en un pequeño lugar llamado España o el País Vasco o Cataluña o Europa no impactan en todo el mundo por igual y que lo que nosotros hagamos aquí con unas normativas aquí no tienen por qué aplicarse en el resto del mundo porque tienen otros criterios, otra normativa. Entonces quizá deberíamos hacer una reflexión de humildad y de poner las cartas encima de la mesa y, vuelvo a decir, educación, formación, y eso nos permite contra el coronavirus y contra todo, porque el coronavirus nos ha puesto delante de un espejo y evidentemente como sociedad va a haber un antes y un después, pero hay cosas en el futuro que ya están aquí, es un punto de inflexión que van a dejar el coronavirus como una mera anécdota en nuestra historia. Bueno, la verdad es que es muy interesante lo que habéis planteado y que a mí además me sugiere una cuestión muy importante y es que la ciencia no es una actividad neutra, es una actividad cooperativa, recurrente, institucionalizada y que además está plagada de valores y desde luego como sociedad debemos analizar y dialogar sobre cuál, como decía ahora Gemma, es la orientación de esa ciencia. Tenemos que planteárnoslo. Y desde luego esto nos lleva a una segunda tanda de preguntas que yo os hago y que además recogen algunas de las cuestiones que se están planteando también en el chat de esta sesión. Y es cómo debe realizarse una buena comunicación científica hacia los poderes públicos y hacia la sociedad, porque parece muy importante la cultura científica, la alfabetización científica de la ciudadanía para una sociedad democrática. Y lo estamos viendo ahora en este diálogo y también en lo que nos estamos planteando con relación a esta pandemia del COVID-19. Y ligado a esto, también está la pregunta de cómo cabría articular precisamente la intervención de la ciencia, del conocimiento científico en las decisiones políticas. Hoy mismo había un artículo en un periódico en el cual el autor se preguntaba si el recurso de la política, de los políticos a la opinión científica no es una dejación de su responsabilidad, ¿no? Y esta combinación, esta articulación del conocimiento científico con las decisiones públicas, también me pregunto y os pregunto cómo debería articularse, ¿no? Porque también otra de las cuestiones que está muy en boga en este momento es quiénes son los expertos, quiénes son, a quién se consulta. Así como en otros países hay instituciones de referencia establecidas, independientes, para analizar cuestiones como la que estamos ahora enfrentando. En este país hay comités de expertos, no sabemos muy bien quiénes los forman, si los forman a título individual, si representan algún tipo de institución. Esta interacción entre la ciencia, la política y la sociedad nos pone, como decía Gemma, sobre el espejo, en el espejo de la importancia de la cultura científica y de cómo articular estas relaciones entre ciencia, política y sociedad. Así que os dejo otro turno de palabra antes de pasar a nuevas preguntas. Ignacio, tú mismo. Bueno, yo lo que pasa es que tengo un problema porque tengo la impresión de que hay demasiadas cosas, ¿no? Y mi mente es demasiado sencilla y lineal, ¿no? De manera que me resulta muy difícil navegar por aguas tan turbulentas. Bueno, yo voy a contar mi película, ¿no? Quiero decir que en medio de esta montón de ideas y de cuestiones de interés, bueno, a mí hay un asunto en todo esto que en este momento y desde que empezó la crisis me está dando mucho que pensar, ¿no? Que tiene que ver con algunas cosas que ya hemos hablado y con otras que no hemos dicho, ¿no? Y sí conecta con lo que has dicho tú, Chechu, de la manera en la que la información relevante hay que pasarle a las autoridades para que tomen las decisiones correspondientes, etcétera, ¿no? El sistema científico funciona de una manera, básicamente consiste, bueno, no el sistema científico, el sistema de publicación del conocimiento científico funciona de manera que nuestro trabajo es evaluado por
por nuestros iguales, y si ese trabajo se considera bueno, se publica en unas revistas y a partir de ahí está accesible a todo el mundo, ¿no? De manera que se puede criticar, se pueden modificar, etc., ¿no? El sistema de publicaciones científicas estaba en una situación ya difícil antes de la pandemia, pero precisamente a cuenta de lo que ha ocurrido y de la efervescencia que ha habido de generación de conocimiento relacionado con la pandemia, se ha producido una acumulación enorme de trabajo, de conocimiento que se está tratando de publicar y que no hay manera de darle salida, ¿no? En condiciones normales esto no se hubiera producido y ante un problema de algún asunto mínimamente conocido se hubiera recurrido a la literatura publicada y se hubiera más o menos tenido unos criterios para poder trabajar. En este momento hay un montón de información valiosa que no se le puede dar salida por el atasco que hay en las publicaciones científicas, en las buenas publicaciones científicas, y por otro lado, resulta que como es un sistema muy poroso, porque se ha dotado de mecanismos para poner a disposición del resto de la comunidad ese conocimiento que todavía no ha sido evaluado, todo eso está llegando a los medios de comunicación, está llegando al público, está llegando a las autoridades y está generando una confusión enorme. O sea, de alguna manera un sistema que canalizaba la información de una manera determinada está haciendo crack y está dejando de canalizarla. De manera que ahora mismo puede tener la misma difusión y se le puede dar el mismo valor a informaciones que tienen verdadero valor e informaciones que no lo tienen. Esto nos tiene que hacer pensar en relación con cómo está estructurado todo esto, ¿no? Y esto conecto con otro aspecto que también ha salido, que es la cuestión de la cultura científica, ¿no? Es muy importante seguir cultivando la cultura científica, se ha dicho aquí, no tanto por los conocimientos que puede adquirir la gente y que te pueden permitir entender mejor la realidad, sino sobre todo porque se entienda cómo es el proceso de generación de conocimiento científico. Se entiende eso que hemos dicho al principio de la provisionalidad, de la falta de certeza, de la incertidumbre. Porque si se entiende eso, se aceptará que es un conocimiento que tiene la debilidad a la que yo me he referido antes, pero que a su vez tiene la fortaleza a la que yo me he referido antes. Lo que no puede ser es que ocurran cosas como lo que ha comentado Gemma antes, ¿no? Que un epidemiólogo con una carrera dilatada lo pongan a caldo, ¿no? Si lo que dice no coincide con las expectativas del público o de una determinada parte del público y lo contrario, ¿no? Y lo estamos viendo aquí ahora también con los consejos que estamos leyendo y que estamos viendo de diferentes epidemiólogos en relación con la cuestión de las pruebas, ¿no? De las pruebas que se propone que se hagan. O sea, hay un debate y el problema es que ese debate, cuando se mantiene en el terreno estrictamente científico, vamos a decir, es un debate bien pastoreado, ¿no? O sea, se puede gobernar, de ahí pueden salir conclusiones interesantes y que todos acabamos aceptando finalmente. El problema es cuando ese debate se traslada sin mediación, sin intermediación adecuada a la ciudadanía, se asocia con facciones políticas y es capaz de incidir precisamente en la toma de decisiones por parte de las autoridades, ¿no? De una manera que no es la manera, por así decir, la que debería ser, la que ha pasado todos los controles, la que se ha sometido a los filtros que garantizan que la información que se proporciona es una información de calidad, ¿no? O sea, esta nueva situación genera un montón de problemas que algunos consisten en una especie, se agudizan problemas que existían y otros son nuevos y nos obligan a repensar cómo se traslada el conocimiento científico y la cultura científica a la ciudadanía y a las instituciones, a las autoridades. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo quería incidir, aunque no tengo la solución, pero en uno de los aspectos que se ha comentado sobre la relación entre científicos y la política. Y creo que la verdad es que es un poquito complejo, porque yo estos días he estado viendo un vídeo que se ha hecho viral sobre la explicación que Angela Merkel hizo sobre por qué tenían que intentar reducir
la R0, digamos, la tasa de contagios, ¿no? De una manera muy sencilla que se la entendía perfectamente y todo el mundo se quedó, oh, claro, qué bien, bueno, ella tiene una formación científica, tiene un doctorado en química y claramente es capaz de interpretar fácilmente lo que dice un científico y además ponerlo de una manera que sea sencilla para quien le está escuchando. Claro, nuestros políticos no son científicos claramente, pero entonces nos tenemos que preguntar también qué intereses tienen o de dónde salen nuestros políticos. Entonces yo creo que aquí el problema es de que en general los políticos son políticos y basta, y se dedican a la política, o sea, a conseguir votos y a mantenerse en su sillón. Y eso está claro que entra en conflicto directo en tomar decisiones de calado. Puedes tomar decisiones cortoplacistas, pero nunca puedes tomar decisiones a largo plazo que puedan ser más o menos acertadas, pero con la argumentación, porque no les interesa, porque son impopulares. Y entonces ahí está el problema, ahí hay una tensión entre lo que podría ser aconsejable a largo plazo, pero que evidentemente resta votos. Entonces, eso creo que encorseta y muchísimas de las decisiones, porque los políticos que tenemos no tienen otra razón de ser que mantenerse en el cargo y conseguir votos. Entonces, eso también a mí me preocupa, pero no tengo la solución, honestamente. Respecto a lo de la cultura científica, totalmente de acuerdo en que hay que incrementarla. No sé si la sociedad es muy permeable. Yo recuerdo un artículo que salió creo que es en el The Guardian, del que había sido pues, el director digamos, de la, ¿cómo se llama? La voy a intentar traducir, ¿no? De la Sociedad Inglesa de Ciencia. Y que, bueno, que es un premio Nobel además. Y entonces, bueno, pues lo típico que dice que va a cualquier cena o cualquier cóctel o se encuentran allí, pues un cuanto gente, y la gente le pregunta, como no saben quién es, pues que me parece bien que no sepan quién es, pero entonces él dice, no, yo soy científico, qué interesante, y se giran de espaldas y se van, porque deben decir, esta persona, sí, muy interesante, pero no lo es para nada, o sea, no voy ni a perder un mísero segundo a conocer qué hace, no me va a interesar. En cambio, si yo oigo por la radio muchas veces a los periodistas y dicen, es que yo no sé nada de ciencia. Y se quedan tan anchos. Oiga, usted no puede decir que no sabe quién es Shakespeare, porque le van a decir que es un inculto. Usted no puede decir quién es Van Gogh, porque le van a decir que es un inculto. No puede decir que no sabe nada de ciencia y le deben estar estafando cada día. Cuando va a comprar no le devuelven bien la cuenta, ¿no? O cuando hace usted una hipoteca, la van a estafar porque, claro, como no sabe ciencia, no sabe nada. Me parece que deberíamos intentar darnos cuenta que la ciencia es cultura y que es algo que es parte de nuestro background, de nuestros mimbres, ¿no? De nuestras raíces y que deberíamos promocionarlo. Y por eso creo que la labor de divulgación científica, pues de alguna manera es como, yo creo que tiene dos, ¿no? Es como una balanza. Por un lado, estás retornando a la sociedad parte de lo que te están dando, porque yo, por ejemplo, soy funcionaria, por lo tanto me pagan las tasas de todo el mundo, los impuestos, y estoy devolviendo algo más directo, y por otra parte porque es necesario culturizar mínimamente, es decir, que la gente se dé cuenta de poco a poco, no es como ir mojando el terreno y algún día pues fructificará, o a mí me da esa sensación. Por eso me gusta más la palabra diseminar que divulgar, ¿no? Divulgar es como banalizar, y diseminar y ir sembrando. Entonces, bueno, no sé, lo dejo aquí, pero evidentemente la relación entre la ciencia y la política es difícil. Bueno, aprovecho un poco para transmitiros también algunas preguntas y comentarios del público ligado a lo que acabáis de hablar sobre la diseminación y la divulgación. Hay preguntas que dicen que cuál es la relación no solo con la política o con los poderes públicos que toman decisiones, sino también con los medios de comunicación. Es decir, la pandemia nos está, como ha ocurrido en otras circunstancias con algunos descubrimientos o desarrollos científicos, cuál es la relación y el papel de los medios de comunicación de masas en esta situación, además muy complejizada ahora por el fenómeno de las redes sociales, de Internet, etcétera, ¿no? Hay algunas preguntas relativas a este asunto. También hay algunos comentarios que yo os transmito para poder dialogar ahora, que tienen que ver con el asunto de la confianza y la autoridad.
Se entiende que la autoridad científica viene dada por el rigor, por las investigaciones bien hechas, por los trabajos que llevan a cabo pues, universidades, centros de investigación, laboratorios, pero también hay ese pozo de rebeldía que comentaba antes. En cualquier sociedad democrática siempre hay una crítica a quien ostenta un poder, en este caso el poder que supone el conocimiento, y había algunas cuestiones que preguntaban sobre qué autoridad puede tener la Organización Mundial de la Salud cuando se ha pues, cuestionado algunas de sus relaciones pues, con grandes conglomerados de empresas, por ejemplo, del ámbito farmacéutico, etcétera, ¿no? Es decir, estamos, entre comillas, decía alguno de los que preguntaban, en manos de instituciones de expertos, pero que a la vez pueden estar de alguna manera contaminadas, y eso genera esa desconfianza, ¿no? También se preguntaba por el asunto de la búsqueda de tratamientos y vacunas, donde parece que hemos entrado en una especie de competición en vez de colaboración, y que parece que hay una especie de carrera competitiva para buscar vacunas, pero que no parece que se esté fomentando una colaboración internacional al respecto, ¿no? Y por último, por comentaros otro par de preguntas, se preguntaba al público también si una situación como la que estamos viviendo es de ciencia ficción, hablando de ciencia ficción, Gemma, o se había contemplado de algún modo como un supuesto que podía sucedernos, ¿no? A veces se habla de que se lleva años hablando de que, bueno, pues ya con el SARS, con el ébola, con otro tipo de virus de otras características, pues eran como avisos de lo que podía llegar, ¿no? Y si esto nos ha pillado sin haber previsto demasiado bien pues una situación como la que estamos viviendo. Y también hay varias preguntas sobre el asunto de regalar el ADN. Esto es una pregunta directa para Gemma, pero hay curiosidad por varios asistentes sobre el asunto del ADN. Bueno, os dejo estas preguntas para seguir con el diálogo. Bueno, la verdad es que son demasiadas preguntas, sí. y ya no sé muy bien cuál es la primera, la última, en fin. Hay un asunto muy importante aquí, que es porque has aludido a la cuestión del periodismo, ¿no? Que es, he citado antes lo de la intermediación, ¿no? Uno de los peligros es que no hay intermediación, hay muy poca, puede haber muy poca intermediación, de manera que te encuentras con que hay información científica que fluye, que traspasa los poros, y que no sabes muy bien qué uso va a tener luego, cómo se va a manejar, o sea, qué difusión va a tener en redes sociales, etcétera, ¿no? Y esto es algo que se está produciendo en este momento, y se está produciendo de una manera, bueno, con cierto peligro, ¿no? Pero también es cierto que hay muy buena información científica en este momento en algunos medios de comunicación, ojo, ¿eh? En ese sentido yo creo que vivimos una edad dorada del periodismo científico. Hay periodismo científico de muy buena calidad, en medios además importantes, de los tradicionales, vamos a decir, y también en medios digitales y en otro tipo de soportes, ¿no? Internet está ofreciendo muchas oportunidades en ese sentido. Entonces, claro, aquí de lo que se trata es de saber dónde están los buenos y las buenas informadoras, ¿no? O sea, la gente que verdaderamente se trabaja la información científica para hacerla llegar al público de una manera que la podamos entender. Hay muy buenos periodistas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que saber dónde están, pero existen esos buenos periodistas, y eso es una garantía, ¿no? Sí. Bueno, yo de todas formas, por no agotar en esta historia, ¿no? La cuestión de lo que aprendemos, porque antes me he quedado con una idea que todavía creo que tenía que dejar, es si hemos aprendido o no hemos aprendido, lo voy a ligar, o si vamos a aprender o no, lo voy a ligar con esto que se ha dicho de si ha habido otras pandemias o no las ha habido, el papel de la OMS. Vamos a ver. Yo donde sí creo que vamos a aprender es a ser un poco más prevenidos en relación con lo que nos pueda venir. Normalmente las sociedades humanas van avanzando a base de protegerse de aquellas catástrofes de las que tienen una cierta experiencia. Yo recuerdo que en el año 83 en todo el País Vasco hubo unas inundaciones terribles con un balance tremendo de destrucción y de muertes, y que eso hizo que se tomaran a partir de ahí muchas medidas para protegernos de nuevas inundaciones.
se han producido lluvias torrenciales después, ha habido algunas inundaciones de una cierta gravedad y, sin embargo, no ha habido una situación tan catastrófica como la que ocurrió en el año 83. Lo que quiero decir con esto es que muy probablemente de ahora en adelante también, de cara a próximas posibles que habrá pandemias, también nos defenderemos. Y luego, en relación con la OMS, a ver, las conspiranoias forman parte del problema al que tenemos que hacer frente y de los bulos a los que hay que hacer frente. La OMS está siempre en el foco, ¿no? La OMS ahora mismo, por ejemplo, se la ha criticado porque tardó en decir que había una pandemia. No, la OMS declaró la pandemia cuando técnicamente correspondía, cuando tenía que hacerlo. Lo que ocurre es que veníamos de una experiencia con el SARS que se había contenido prácticamente en origen, en Extremo Oriente, con el de los camellos también, no recuerdo el nombre. El MERS. El MERS, que también se contuvo. Por el contrario, ocurrió con la gripe A, que se declaró pandemia, hubo unas ventas masivas de un antiviral, de Tamiflu, se inició la producción de vacunas y luego resulta que aquello fue una amenaza así, fantasma. Entonces, claro, no es fácil acertar con estas cosas. Después de esas experiencias, ha llegado esto. ¿Qué tenía que haber hecho la OMS? ¿Haber declarado una situación de más riesgo mucho antes? Sí. ¿Y si luego todo queda como con la gripe A? Pues hubiera sido hubiera sido un escándalo, porque se hubiera dicho de nuevo, es que la OMS ha estado favoreciendo intereses bastardos, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que hay que ser prudente a la hora de juzgar las actuaciones en este caso, un organismo internacional como este. Hay que tener cuidado porque lo hacen lo mejor que pueden, no siempre aciertan, pero los antecedentes no eran fáciles, no se lo ponían fácil. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, así que quizás me voy a dedicar a otras de las preguntas que han hecho, por ejemplo, sobre el hecho de que haya distintos países buscando la vacuna, etcétera. Yo creo que eso es positivo y creo que eso es positivo porque no sabemos cuál de las vacunas va a funcionar y además, si solo hubiera una, imaginemos que solo hay una y que la compra una compañía farmacéutica, pues podría poner un precio X, pero si hay muchas más compañías y todas más o menos funcionan, pues seguramente se podrá conseguir con un precio más asequible, con mayor equidad, es decir, al final lo que nos interesa es conseguir no una vacuna, sino que haya vacunas y que sean efectivas. Igual que tratamientos, porque además no es lo mismo, por ejemplo, un tratamiento profiláctico, es decir, preventivo, antes de que tengas la infección, que cuando tienes la infección, que si la pasas de manera más leve, que si tienes todo un problema inmunológico, inflamatorio, etcétera, etcétera, más grave. Es decir, yo lo que creo es de que está bien de que hayan distintos grupos, distintos países, distintas empresas, si queréis. Las empresas, de hecho, no están haciendo investigación en vacunas. La investigación se está haciendo en los grupos pequeños de investigación y luego, cuando la cosa funcione, vendrán las empresas y lo comprarán. Pero quiero decir que en ese sentido creo que es positivo. Y la colaboración yo creo que sí que existe, lo que quizá no la vemos. Pero, por ejemplo, a nivel de secuenciación de las cepas de virus, están en público, están en abierto, se puede conseguir día a día cómo están mejorando, cómo la gente tiene estos datos. Quizás nos falta colaboración a otro nivel, y el nivel es, por ejemplo, de poder conseguir los famosos tests, que hay algunos que son serológicos, otros que no, si hay o no hay, cómo damos los datos, si damos la gente infectada porque lo sabes seguro o porque crees que lo está. Y entonces esto también genera confusión, pero ahí tampoco no tengo yo una solución. Pero bueno, que está claro que es mejor que cuanto más gente trabaje, más pronto vamos a llegar a una o muchas soluciones para esta pandemia. Y respecto a la ciencia ficción que se ha comentado por aquí, bueno, yo creo que hay muchísimos libros que tratan de esto y películas que tratan, incluso creo que Bill Gates hizo una charla hace 3 o 4 años hablando de que habría algún día una pandemia, es decir, era algo previsible, que algún día surgiera, no sabíamos cuándo, y que vendría a partir de virus de animales, pues es lógico, porque todas las últimas epidemias grandes, pues sea, por ejemplo, el ébola o sea el Zika, o sea, todos siempre han venido a partir de reservorios que son animales, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues también era más o menos esperable. Y respecto a lo del ADN, aunque sale un poco del tema
Solo 2 apuntes para hacer pensar. Yo me dedico al diagnóstico genético. Cuando tú vas a un centro o a una empresa de diagnóstico genético para una enfermedad concreta, tienes un interés muy claro y es averiguar cuál es la causa de una enfermedad hereditaria, que es importante en tu familia, que es una enfermedad rara normalmente, en esto o también en cáncer, que también es importante. Y esto es, o el centro te lo ofrece y tú no pagas, o pagas el precio de lo que vale. Lo que yo me he referido es, y aquí tienes unas condiciones de confidencialidad, protección de la privacidad, de una manera muy distinta que las empresas en las que tú envías tu ADN para jugar, entre comillas. El precio que tú pagas es muy bajo, ridículo, por tanto, lo que están comerciando es con tus datos. O sea, que tú en el fondo pagas muy poco para lo que tú recibes. Y por lo tanto, lo que están haciendo además está en el disclaimer, en todas estas casas comerciales, que son todas globales, están en todos los lados del mundo, tú envías ahí tu ADN y abajo de todo, de la letra pequeñita que nadie se lee, ponen que pueden utilizar esos datos para sus investigaciones o venderlas, claro, venderlas a empresas farmacéuticas o al mejor postor. Y ya está. Porque hoy no es el tema, este es un tema del futuro y algún día quizás lo hablaremos, pero por lo que me han preguntado. Bueno, precisamente yo quería aprovechar pues, esto que acabas de decir, un tema del futuro, para plantearos pues, una última intervención, un poco a cada uno, de síntesis de este diálogo, porque parece, y algunos de los asistentes lo comentaban así, que la ciencia está respondiendo, está trabajando, como comentabas, en laboratorios, en universidades, en pequeños grupos de investigación para buscar tratamientos, buscar vacunas de una manera esforzada y a veces con unas condiciones, como hemos comentado, que no son ni siquiera las suficientes o las mínimamente óptimas. Parece que la ciencia está respondiendo en esta fase de la resistencia, digamos, ante una pandemia, pero la pregunta es, y también hilando con lo que comentabas, ¿qué podemos esperar de la ciencia de cara al futuro? ¿Cómo podemos pensar el futuro con la ciencia? En ese contexto también había varias preguntas en las que se insistía en la multi e interdisciplinaridad que comentaba antes Gemma. ¿Qué sistema de investigación necesitaríamos y de comunicación científica de cara al futuro, pero no solo para enfrentar pandemias, sino también desafíos sociales de enorme magnitud, como puede ser el mismo modelo productivo y económico, el desafío de la longevidad, el del cambio climático? Es un poco qué nos cabe esperar, ¿no? Como diría Kant, con respecto a la ciencia y el futuro, y sobre todo en esa fase que entramos ahora de reconstrucción después del destrozo en vidas, del destrozo económico y del destrozo social que va a producir esta pandemia. Así que os doy la palabra otra vez, Juan Ignacio y Gemma. Bueno, yo creo que es muy difícil. Hablar del futuro tiene mucho problema, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que aquí estamos hablando de vacunas, ¿no? Estamos diciendo, a ver si encontramos una vacuna. Obviamente, ante una situación como la que vivimos, con un virus que está generando unos problemas terribles, una vacuna es la solución mejor, ¿no? Va a haber otras posibles, como son tratamientos antivirales, etc. Bien, sea como fuere, esto es conocimiento. O sea, sean vacunas, sean tratamientos antivirales, sean procedimientos en el hospital. Yo me estoy quedando sorprendidísimo de ver cómo, conforme van pasando las semanas, los propios médicos, los que están en cuidados intensivos y, bueno, los especialistas en respiratorio y diferentes otras especialidades te dicen que ahora saben más que hace 10 días y hace 10 días hacen más que hace 20 días. O sea, el conocimiento que se va teniendo también de lo que son los procedimientos terapéuticos va mejorando. Por lo tanto, esto parece muy obvio ahora, en este momento de crisis, ¿no? Pues si pensamos de cara al futuro, lo que yo creo que nos tenemos que plantear es, ¿cuál es la vacuna? La vacuna de cara al futuro. La vacuna de cara al futuro es el conocimiento también, en general, en relación con cualquier otra amenaza que podamos tener más adelante. Porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir. No sabemos si la amenaza va a venir de grandes huracanes, por ejemplo, si va a venir de un virus como este,
que pueda haber otro, no sabemos si va a ser de las multiresistencias de los antibióticos, casi seguramente también vamos a tener por ahí algún problema. No sabemos si va a ser de que haya gente que tenga acceso a nuestra información genética y pueda hacer uso ilícito de ella. O sea, las amenazas pueden ser de muy diferente naturaleza, hasta un asteroide. Es muy improbable, pero ¿por qué no? Entonces, como no sabemos eso, lo único que podemos hacer para vacunarnos frente a los problemas que nos puedan llegar es invertir en conocimiento. Y acompañando la inversión en conocimiento, yo creo que es también bastante evidente que debemos hacer el máximo esfuerzo posible por hacer una difusión, diseminación, llamémoslo como queramos, educación científica, educación en los más pequeños también, científica, que sirva también para ellos de vacuna frente a bulos, frente a los estragos que causa la ignorancia, ¿no? O sea, yo lo que digo es, las vacunas, la vacuna es el conocimiento. Invirtamos en conocimiento y, por supuesto, invirtamos en salud. No puede ser que dejemos el sistema sanitario, después de la experiencia que hemos tenido, en condiciones precarias. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Entonces, invirtamos en salud, invirtamos en conocimiento. Yo creo que esto es... Y a partir de ahí, el resto de cosas, el tiempo lo dirá, no tenemos capacidad de anticiparlas. Bueno, yo creo que ya solo me queda un poquito poner la guinda a lo que acaba de decir Juan Ignacio, que comparto. Yo también estoy muy de acuerdo en que el conocimiento es lo que va a permitirnos enfrentarnos al futuro, tanto desde el punto de vista de educación en todos los niveles, como también de avance en la investigación. Estoy muy de acuerdo en que nos hemos olvidado quizá un poco en nuestra charla del gran esfuerzo que han hecho el sistema público de salud y quizás lo que vamos a cerrar esto un poquito diciendo algo que lo hemos ido diciendo y que creo que es una buena idea para que quede para el futuro, y es de las crisis, como esta crisis del coronavirus, pero tenemos la crisis del cambio climático, vamos a tener más crisis que están ya apuntando, que están aquí encima de la mesa. De estas crisis y de cualquier otra situación futura que nos vamos a encontrar, solo podremos hacerle frente si somos muchos conocimientos, mucha gente distinta, cada uno desde su ámbito, aportando el conocimiento más práctico, más teórico, distintos niveles, de forma que que sea enriquecedor, porque solo el científico en su mundo no es suficiente y solo el clínico en su pequeño tampoco es suficiente y el político no es suficiente, todos juntos, con los que hacen leyes, los juristas, los filósofos, las enfermeras. De alguna manera tenemos que lograr hacer grupos de trabajo que nos permitan hacer, no me gusta la palabra protocolo, pero quiero decir, un conjunto de recomendaciones bien asentadas, argumentables, que nos permitan enfrentarnos a los retos del futuro. Porque si no, nos van a encontrar cada vez que no sabemos enfrentarnos. Esta vez quizás no lo podíamos haber previsto, aunque yo creo que si hubiera habido más investigación desde hace más tiempo, más dinero y también un sistema público más bien preparado y no empobrecido como ha ido con los recortes, bueno, lo hubiéramos quizá no mejor, porque se ha hecho hasta el máximo de las fuerzas, pero con más, digamos, hecho de manera que no hubiera saturado el sistema como ha llegado a estar saturado, que ha tirado de la gente hasta el límite para poder hacer frente. Yo creo que como sociedad debemos ser capaces de imbrincar este conocimiento multidisciplinar, pero para al final no es una suma de disciplinas, es conseguir que todos conjuntamente nos imbrinquemos y podamos tomar decisiones argumentadas y fundamentadas en el conocimiento, pero en base al conocimiento de muchos ámbitos para poderlo aplicar correctamente o al menos dentro del conocimiento que tenemos. Ese sería mi aprendizaje quizá de toda esta crisis.
Bueno, la verdad es que ha sido una maravilla escucharos y mantener este diálogo. Me quedo con estas últimas conclusiones que habéis manifestado, Gemma, Juan Ignacio, de que la vacuna para cualquier desafío del futuro y del presente también es el conocimiento. Precisamente en la primera sesión se habló también de política, y hacer política es priorizar. Y por lo tanto deberían estar en esas prioridades de las políticas públicas la inversión en conocimiento, en salud, en educación, en investigación. Y creo que eso lo estamos viendo como un aprendizaje doloroso fruto de esta crisis. Precisamente la iniciativa de Kutxa Fundazioa y Governance, esta iniciativa de reflexión compartida, es un ejemplo de ejercicio también multidisciplinar. Hoy hemos estado aquí, me he colado como filósofo entre dos científicos experimentales y espero no haber estropeado mucho el diálogo. Yo les emplazo a todos ustedes para la siguiente sesión, la tercera sesión de esta iniciativa de Taorain Ser, El mundo después del coronavirus, que será el próximo miércoles 6 de mayo, también a esta hora, a las 6 de la tarde, y que versará sobre las huellas sociales de la pandemia. Estará moderada por una compañera investigadora en el Instituto de Gobernanza Democrática, Governance, Cristina Astier, y contará con la participación de Borja Barraguer, que es profesor de Filosofía del Derecho en la UNED y especialista en temas de desigualdad y economía normativa, Margarita León, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, experta también en cuestiones de mercado laboral, estado del bienestar y políticas sociales, y también participará Joseba Zalacaín, que es director del Centro de Documentación sobre Servicios Sociales y Política Social, que es un experto en envejecimiento, discapacidad y políticas de pobreza y exclusión social. Desde luego, espero que sigan con nosotros y que disfruten como hemos disfrutado hoy del diálogo con Gemma y con Juan Ignacio. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.